segundo encuentro sincrónico, con el cual vamos a abordar otros temas que son importantes dentro de la filosofía de las ciencias. La filosofía de las ciencias, como vimos en el primer encuentro, es algo bastante amplio. Aquí podemos hablar desde antropología, sociología, abordajes paradigmáticos, hasta, no sé, interacciones con el mundo, dependiendo del paradigma o la asociación con la que nosotros veamos el mundo. Luego en epistemología ustedes van a ver de una manera más compacta cómo se llega al conocimiento de la verdad. En este momento nos interesa es cómo nos acercamos al conocimiento, cómo en la historia de la humanidad han habido diferentes maneras y que la evolución del pensamiento. Capitulando el primer encuentro en ese paso del mitos al logos, nos damos cuenta de lo fundamental que fue darse cuenta de que la realidad es diferente a la que estamos pensando o lo que pensamos constantemente. Para los griegos fue un cambio dejar de pensar que Zeus era el del trueno, tenía la del conocimiento, Éfesto el herrero, y que todas las cosas venían gracias a ellos, y empezamos a establecer una idea diferente del mundo, de la realidad, de lo que nos encontramos, de decir, oh, ya eso no es así, sino que es el pensamiento, es el agua, es otra manera de ver la realidad. Y eso nos pasa a nosotros y aprovechamos totalmente estos estudios doctorales. Va a ser, oh, yo pensaba que esto era diferente. Y es totalmente muy enriquecedor, más de lo que nosotros nos imaginamos, esta experiencia que ustedes están iniciando, esta experiencia, este camino que ustedes están abordando, y viene dado por medio del conocimiento y la capacidad que nosotros tengamos para conocer. Y más que la capacidad que nosotros querramos para conocer, la capacidad que nosotros querramos poner para conocer. Ahorita nos vamos a ir dando cuenta con esto del fenómeno del conocimiento. De manera general, les puedo recomendar este libro para que ustedes lo utilicen como soporte. Ojo, no es la Biblia, no es el libro que tiene todo el conocimiento sobre teoría del conocimiento de epistemología, pero sí tiene bases bastante sólidas sobre lo que es el conocimiento y cómo acercarnos a él. Es en 80 páginas de edición de bolsillo. Este autor, aquí lo tenemos aquí abajo, Johannes Essen, tiene un libro que se llama Teoría del Conocimiento, donde él realiza un compendio de las posibilidades de la forma de llegar al conocimiento. Y con él es que fundamentamos este tema de las posibilidades del conocimiento, el problema del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos va a grandes rasgos los fundamentos teóricos sobre los que ustedes van a fundamentar su investigación y su paradigma. Ahorita podemos utilizar cualquier palabra, cualquier innovación para un método, hermenéutica, fenomenología, tras complejo, cualquiera de esas terminologías, pero siempre, y se los dije en el encuentro pasado, tengan claro de que todo nació desde la filosofía y que tienen términos sencillos, solo que nosotros lo hemos ido transformando. ¿Por qué? Porque para uno entregar una tesis doctoral tiene que cambiar el nombre o el principio, por lo menos. Les colocaba el ejemplo de la mía, logos de la virtud, para una filosofía antropológica del siglo XXI. Es un estudio antropológico sobre el proceso educativo, partiendo desde la idea de la paideia griega sobre la educación integral, holística, pero el mismo lenguaje que nosotros debemos utilizar, las premisas y la conformación, nos hace que vayamos cambiando la terminología. Y no debemos verlo como algo negativo, y no lo estoy colocando como un ejemplo negativo, sino que es el conocimiento va evolucionando y muchas cosas van cambiando. Pero tenemos que tener claro, y eso es lo que hace la filosofía de las ciencias, decirles, miren, interesante todos los nombres que ahora utilizamos para dirigirnos a algo, pero esta es la base. Todo es subjetivismo, objetivismo, racionalismo, empirismo, diferentes puntos de vista, con diferentes relaciones, pero al final eso es lo que buscamos. Una investigación que nos dé un resultado dependiendo del ámbito de la vida donde nosotros nos encontremos mejor. Si yo soy más pragmático, me voy a ir más por la parte empírica. Si yo soy más cerrado, pues voy a irme más por el racionalismo. Y eso lo vamos a ir viendo en el proceso y es algo que ustedes deben tener claro. Por eso les digo, podrían leer ese libro para que tengan un conocimiento y luego se les va a facilitar demasiado la epistemología
que él ya les va a decir a ustedes qué es la teoría del conocimiento y cómo funciona. Este autor nos habla del fenómeno del conocimiento. ¿Y por qué de un fenómeno? Un fenómeno es algo que no se puede controlar. El fenómeno de las masas, el fenómeno de tal artista, el fenómeno natural, es algo que viene y nos supera en muchas ocasiones. Por tanto, él define que el conocimiento se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. El dualismo de un sujeto y un objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Y aquí tenemos una pequeña gráfica, ¿sí? Una pequeña representación de eso. El sujeto, representado en un ojo, y el objeto son totalmente separados por esta línea que nosotros tenemos y al final hay una imagen. Esto lo vamos a entender mientras que terminamos de leer esta primera diapositiva. Pero lo importante es que existen dos elementos que nunca pueden faltar al conocimiento. El primero el sujeto y el segundo el objeto. Sin ellos no existe conocimiento. La función del sujeto consiste en aprender el objeto. La del objeto es ser aprendido y aprendido, ser aprensible y aprendido por el sujeto. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del sujeto. Surge una imagen del objeto. ¿Qué pasa en esto? Está el objeto y el sujeto y hay una relación. El sujeto, cuando ve al objeto, automáticamente crea una imagen. La primera vez que ustedes vean una mesa o que un niño ve una mesa, ¿qué es lo que hace ese niño? Crea una imagen de lo que es la mesa. Tiene una idea de lo que es la mesa. Pero cuando ve una mesa redonda, crea otra imagen de lo que es esa mesa redonda. Y cuando vea una mesa triangular, crea una imagen separada. Eso es un proceso normal del conocimiento. Yo voy viendo y voy creando diferentes imágenes hasta que viene el proceso racional, más adelante. El sujeto es un determinante, el sujeto es el determinado. Es decir, el objeto es el que me va a decir cómo son las cosas y el sujeto es el que va a darle ese sentido. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto. Siempre el objeto va a transformar la visión que tiene el sujeto de algo. Pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. El objeto no me va a transformar a mí, sino va a transformar la imagen que yo tengo sobre ese objeto. Al menos que luego esa imagen, al yo pensarla, cambie mi vida. No es que yo compro muchos libros de autoayuda y eso no me sirven para nada. Usted crea una imagen de lo que es la autoayuda. Usted no la aplica, por tanto, puede leer 100.000 libros de autoayuda y jamás usted va a sentir que esa autoayuda lo va a ayudar. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Siempre y cuando la imagen que yo me creo tenga los rasgos del objeto que yo estoy viendo, es consona y es conocimiento. Porque yo digo, hay una mesa, y las mesas sirven para sentarse, y sobre ellas no se puede colocar nada porque es solo para sentarse. ¿Estoy haciendo un conocimiento correcto? No, estoy confundiendo una silla con una mesa. Aquí vienen los elementos del conocer. Estos elementos del conocer son 4. Y son 4 elementos que nosotros tenemos para poder conocer. En esta diapositiva vamos a ver el acto de conocer y en el otro vamos a ver el acto del conocimiento. El acto del conocer es cuando el sujeto y el objeto se encuentran y hay una información que se da, la imagen que nosotros creamos. Ese acto de conocer no tiene sentido si no hay conciencia. ¿Y cómo logramos esa conciencia? Esa conciencia la logramos cuando nosotros estamos pendientes y somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado, hemos levantado, agarrado el teléfono, visto las redes sociales, luego voy al baño, me cepillo, me baño, me visto, como, voy a trabajar, almuerzo, sigo trabajando, busco a los hijos, regreso a la casa, llego y me acuesto a dormir y vuelve a empezar el ciclo el otro día? Ay, yo no supe qué hice ayer. ¿Por qué no lo supo? Porque no hay un acto de conocer, porque ya hay algo que se volvió rutina. ¿Cuántas veces nosotros prendemos la computadora y ya no sabemos qué hacer? Y cuando nos damos cuenta ya hicimos la carta y ya la entregamos. Y digo, uy, ¿en qué momento yo hice esto? ¿Por qué? Porque ya es algo mecánico, algo que no me transforma. Pero si yo voy por la calle y siempre veo un carro, no sé, supongamos un Spark, siempre veo el Spark, pues no me va a llamar la atención. Pero si veo un carro de Fórmula 1, por supuesto que voy a estar atento, lo voy a mirar, voy a tratar de visualizarlo. Eso es un acto de conocimiento, porque estoy consciente de lo que estoy haciendo, por tanto estoy conociendo. Y es fundamental tener claro para el conocer la conciencia
es fundamental. Y lo vamos a ver un poco más claro en esta diapositiva del acto de conocer. Hay dos islas, el sujeto, el conocimiento, el cual se comunica por medio de la información. Y cuando esa información para mí es novedosa y es nueva, se convierte en un acto de conocimiento. ¿Por qué? Porque soy consciente. Estamos en el doctorado, ya tenemos pregrado, tenemos maestría, ya sabemos cómo estudiar y mecánicamente ya sabemos cómo estudiar. Está el que necesita escribir todo para aprender, está el que con solo escuchar tiene, está el que no le presta atención a nada e igual saca la información. ¿Por qué? Porque ya en este momento estamos, entre comillas, resabiados de cómo aprendemos. Me dan un papel en blanco y puedo escribir un ensayo sin ningún problema, porque esa es la manera que yo tengo de escribir. Me siento en la computadora y pierdo más tiempo pensando y organizando las ideas para poder escribir. Eso no me hace ni más ni menos. Hay otros que se sientan frente al computador y escriben 100 páginas sin necesidad de utilizar un papel. Existen mil y una maneras de que nosotros podemos aprender. Pero ese acto del conocimiento, esa información que vamos teniendo en este grado de doctorado que estamos iniciando, va a venir por cuando yo vea filosofía de la ciencia y diga, oh, mira, yo no había entendido esto. Cuando yo vea epistemología y diga, uy, mira, los métodos sirven es para esto. Yo hice trabajo de pregrado y nunca de pregrado y de maestría y nunca entendí estos métodos. Y voy viendo, no sé cuántas materias tenemos en el doctorado, estudios independientes. Ay, yo he hecho artículos, he hecho ensayos, pero nunca me había puesto para que alguien me lo evaluara de esta manera. Es decir, voy aprendiendo cosas nuevas y ese es un acto de conocimiento consciente y que es importante para nosotros poder entender. Y existe desde este acto de conocimiento, es decir, cuando estamos conociendo, no cuando ya estamos en modo automático, sino cuando estamos conociendo, cuando tenemos conciencia, existen dos posibilidades para conocer. Por eso le decía, es básico, los métodos que nosotros tenemos nacen de esto, del objetivismo y del subjetivismo, y racionalismo y empirismo, y así vamos montando luego un árbol bien bonito de métodos que son bastante significativos y dicientes, pero que tienen una base que es la que nosotros vamos a aprender en filosofía de la ciencia, porque filosofía de la ciencia es algo amplio que va a todas las ciencias y también a la ciencia de la educación. El coste de conocimiento de la ciencia puede ser verdadero o puede ser falso, mientras que el de la epistemología me dice el conocimiento netamente verdadero, que yo puedo comprobar y sacar conclusiones al final. El objetivismo es el primer momento del conocimiento, es decir, el objeto que se me presenta y me impacta. El carro de Fórmula 1 fue primero mi capacidad de razonar o mi capacidad de observar. Pues fue mi capacidad de observar y como es primero mi capacidad de observar, el objeto me está transformando una visión que yo tengo. Sorpresa, oh, por fin lo pude ver, ese era mi sueño, era lo que yo quería conocer desde pequeño y es algo que me está logrando una satisfacción en ese momento. Es la construcción desde la contemplación, es yo mirar y de una vez, ese carro tiene ruedas, no tiene puertas, la gente se sube por aquí, se necesita un casco, alcanza mucha velocidad, pero mi cerebro no está procesando esa información, solamente está captando imágenes, imágenes, imágenes de lo que estoy viendo en ese momento. Para la conciencia primitiva lo primero que se da son los objetos, objetos del conocimiento. Ese es el conocimiento primitivo. Cuando estamos pequeños, ¿cómo aprendemos a hacer las cosas? Observando, simple y llanamente observando. En el afán de la objetividad universal, la estética, la ética y la religión lo son. Son conceptos que nos permiten llegar a cosas objetivas. Ahora bien, el grado más alto de conciencia y el análisis más completo, los estadios de la objetividad se alcanzan en la filosofía, en las ciencias filosóficas de la objetividad lógica, ética y la filosofía de religión. ¿Qué pasa? La estética por sí sola es subjetiva. ¿Qué es la estética? La estética es todo lo que tiene que verse relacionado con la belleza y el arte. A mí no me puede gustar algo, pero a ustedes sí les puede gustar. No pasa nada. A mí puede dar dolor de cabeza escuchar, no sé, a Mozart. Ustedes escuchan Mozart, los eleva al espíritu y les da. A mí escuchar el reggaetón me puede dar, me duelen los oídos. Pero alguno de ustedes puede decir, no existe mejor música que el reggaetón, yo soy feliz con el reggaetón. Es estético, es algo subjetivo. Siempre y cuando no me la quieran imponer, es algo que es bien recibido. La ética, muchas veces queremos manipularla según la necesidad que nosotros
tenemos. Eso no es ético. Usted llegar temprano no es ético. Eso va en contra de todo. ¿Seguro? Ahí podemos dejar esa interrogación. Y la religión, por sí misma, siempre nos va a obligar a creer en algo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice que la filosofía es la manera más clara de tener el conocimiento objetivo? Porque ¿qué hace la filosofía? La filosofía lo que hace es descomponer todas esas maneras de ver el mundo y crear unas características o categorías comunes. ¿Cuáles son esas categorías comunes? Por ejemplo, la lógica se impone a la estética, porque la lógica es algo que es el pensar correcto, es como es en la realidad las cuestiones. Por lo menos, ¿qué es una verdad lógica? Una verdad lógica parte de que lo que yo estoy hablando va con la realidad. Soy una persona muy puntual. A mí me gusta estar 10 minutos antes en todos los lugares. Me reúno con ustedes 10 veces y las 10 veces llego media hora tarde. Esto es lógico, una verdad lógica. No lo es porque lo que estoy diciendo no se adecua con la realidad. Este es el concepto de verdad, la adecuación de lo que se piensa con la realidad. Por tanto, va en contra de la estética porque la estética es, y si no existiera estética, sino que la estética fuese una verdad absoluta, existiera solamente un solo modelo de mujer, un solo modelo de hombre para poder mantener la especie. No existiría variedad de modelos que pues a cada quien le gusta de diferentes formas. Entonces, viene de ese punto de vista. La ética vista desde la filosofía es proponer objetivamente normas establecidas dentro de la ley para nosotros desarrollar una forma de vida. Éticamente está mal visto yo no preparar una clase para venir a darla dentro del sistema educativo. Me lo dice el artículo 104 de la Constitución, comprobada moralidad e idoneidad académica. Por tanto, es algo objetivo, no que, ay, no, yo llego a la clase sin prepararla, pero es que yo sé mucho. Seguro, pero está de acuerdo con lo que me dice la ley. Entonces, es algo objetivo, nosotros podemos contrastar. La filosofía de la religión, aquí sin caer en ofender a ninguna persona su sensibilidad religiosa, es como lo plantea la filosofía de la religión, están diferentes religiones que todas son verdaderas, porque todas dicen la mía es la verdadera y la de ustedes no, por tanto, todas son falsas o todas son verdaderas porque existe ese cruce de la mía es la verdadera y la suya no. ¿Qué hace la filosofía de la religión? La filosofía de la religión no se va a poner a decir, mire, usted que cree en esto, esa es la verdadera, usted que cree en aquello es la falsa. No, a buscar unas características comunes que tiene la religión y llega a la conclusión de que toda religión cuenta de dos características fundamentales. Primero, de un mito, el libro que fundamenta esa creencia, llámese Biblia, llámese Torá, llámese Corán, llámese Teogonías, llámese cualquier libro de cualquiera de las religiones que ustedes puedan practicar. Y un segundo elemento que es el rito, es la manera como yo actualizo ese mito, es decir, el sacrificio que se realiza, toda religión tiene un sacrificio, unos por medio de la misa, otros por medio del culto, otros por medio de partir el pan, otros por medio de sacrificio de personas, hasta eso lo hay. Es decir, es cómo se actualiza ese sacrificio que hizo esa deidad por nosotros, de alguna manera. Entonces, esos son los dos elementos. La filosofía de la religión encuentra comunes en todas las religiones. Otro elemento es, la mía es la verdadera y otra es falsa, pero eso ya sería de manera jocosa. Como tal, realmente es un mito y un rito es lo que hace una religión. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros en filosofía de la religión? Todos los mitos, es decir, estudiamos la Biblia, estudiamos el Corán, estudiamos las teogonías y nos damos cuenta que todos tienen elementos parecidos y hasta similares y hasta copiados unos de otros, pero que al final cada quien le da su enfoque diferente en el momento de actualizar ese rito. Eso es la parte objetiva. Ahora viene el subjetivismo. Ocurre posterior al objetivismo porque es una reconstrucción, es el análisis de lo destruido, es el método genuino de la psicología filosófica. Es decir, destruyo todo eso que está descompuesto en mi cabeza de ese carro de Fórmula 1 que estoy viendo en este momento en la calle, llego a mi casa y empiezo a construir. Y empiezo a encajar de que tiene ruedas igual que un carro normal, tiene un habitáculo igual que un carro normal, tiene un asiento, solo que este viene diseñado para bastantes velocidades y para carreras. Es la única diferencia que hay. Como el niño que ve 5 estilos de mesa y luego va a llegar un momento y va a decir, ay, pues una mesa lo que sirve para poner cosas, no importa cómo sea la estructura, eso sirve para poner cosas. Ya, es lo que la imagen que nosotros adultos ya tenemos de una mesa. Si nos apagan todas las luces, no vemos nada y nos dicen,
Escríbame una mesa, la vamos a describir sin ningún problema, porque ya tenemos esa imagen de lo que es la mesa. La reflexión se produce relativamente tarde en comparación con el darse conocimiento de los objetos. La reflexión siempre es a posteriori. Por eso yo veo el carro de Fórmula 1 y después al rato es que yo digo, muy asombroso y todo, pero es un carro normal. Solo que está diseñado por esta cuestión. Es la reflexión que yo hago. A partir de las estructuras objetivas y de la experiencia analítica de sus estadios o estaciones, debe invertir el argumento para obtener el fundamento subjetivo, pues no es el fundamento ejemplo de la ética o lógica, sino que solo representa su conclusión y consumación científica. Es decir, nos coloca que no pasa como con la lógica y como con la ética y la filosofía de la religión, que es algo objetivo, sino todo lo contrario. Es una consumación científica de unas conclusiones que nosotros estamos estableciendo. Cuando nosotros realizamos el estudio de un objeto, cuando tomamos un objeto de estudio formal y material, lo que estamos haciendo es viendo ciertas características para llegar a unas conclusiones generales, las cuales pueden cambiar. Pero esas conclusiones generales llegan luego de que nosotros reflexionamos, describamos, identifiquemos, analicemos y luego realizamos un diseño o una propuesta sobre esa realidad que estamos viendo. Es lo mismo que pasa. Ese es el proceso investigativo natural en el ser humano. Tomamos un objeto y luego subjetivamente lo manejamos. No, mentira, es que yo soy cualitativo y los cualitativos no permitimos para nada, perdón, los cuantitativos no permitimos para nada, por medio del positivismo, ningún cambio. Nosotros damos cosas objetivas. Mentiras, la única forma de que usted dé algo objetivo es que usted diga 5 personas vinieron a la reunión. Ese es el único dato objetivo. De ahí en adelante, el análisis que se realiza de esos resultados se convierten automáticamente en algo subjetivo. Mi razón va reflexionando dependiendo de lo que yo he visto en la realidad. Y es un paradigma y una manera de verlo. Yo quiero dar un dato objetivo, estamos conectados en este momento, 9 personas, 9 participantes me indican aquí que están conectados. Punto. Si yo me pongo a decir 3 son mujeres, también es un dato objetivo. 6 son hombres, también es un dato objetivo si fuese así. No alcanzo a ver toda la pantalla como la tengo, pero supongamos que sea así, es otro dato objetivo. Pero en el momento en el que yo diga, bueno, una prestó mucha atención, una no hizo pregunta, ya se empieza a convertir en algo subjetivo, porque yo no sé el nivel de atención que esté prestando cada uno de ustedes, sino normal. Entonces, por mucho que yo tenga el número, no puedo decir que es objetivo que yo diga que están prestando los 9 atención, porque eso no es un dato objetivo. Tendría que tenerles a cada uno de diferentes cámaras para poder entender qué están haciendo en este momento y saber si están prestando atención o no. Entonces, por mucho que yo tenga 9 personas, automáticamente, por muy positivista que yo sea, no puedo decir que son datos totalmente objetivos. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Conocemos la realidad? Existen 2 maneras de responderla. Sí y no. La sí es con toda facilidad que se conoce, esa es la afirmación que se maneja. Y es por el dogmatismo, el cual es una postura filosófica que tiene 3 características. Primero, se conoce por vía directa. Es decir, el conocimiento es por vía directa. ¿Qué es esa vía directa? El sentido, la fe, la razón y la ciencia. No, pero es que por fe no se conoce. Claro que sí, la fe es los ojos que se abren del espíritu para conocer lo que nos trasciende. Genial. Y esto me da unas ideologías o se va produciendo algunas cuestiones, porque el dogmatismo es algo cerrado, muy cerrado. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Las ideologías políticas fuertes. El socialismo y el capitalismo. Uno es bueno y el otro es malo. Es algo que se llega a ser muy radical con esos términos. Lo dice el sistema, la tecnocracia. Este influencer que me dice que la vida es así, la vida tenemos que desarrollarla de esa manera y las otras maneras de ver la vida ya no me sirven. Y el fundamentalismo religioso. Mi religión es la verdadera y la de ustedes son la falsa y por eso yo me subo en un avión y voy y lo estrello. Porque me vuelvo fundamentalista, porque no pienso ni reflexiono, sino que mi idea se debe imponer sí o sí. Segunda característica, no hay problema para conocer la realidad porque siempre la estamos conociendo. Tercero, construir una doctrina desde un dogma, que es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué problemas tiene? Primero, no escucho nuevas evidencias. Si se llega a comprobar de que la existencia humana se da por otra cosa que no sea una creación, estas personas jamás van a dar cabida a ese razonamiento. El sistema, ni el uno ni el otro es positivo, el sistema político capitalista ni socialista es el mejor, sino que el mejor es una unión de ambos donde X cuestión
No, mentira, el mío es el mejor y de ahí nadie los va a sacar. Y el fundamentalismo existe así. Tanto se vuelven fundamentalistas al final de todo. No asumen errores. No, se equivocó usted fue el que no leyó bien, por eso es que usted está diciendo que es que su religión es esta y la mía es diferente. No, es que usted leyó mal, es un error suyo. No hay corrección posible. Por favor, si nosotros somos lo verdadero, ¿por qué me va a corregir? Jamás y nunca lo vamos a hacer. Y el otro está equivocado. Usted está equivocado, o sea, piense y reflexione que usted está equivocado, o sea, ese es problema suyo, no es mío. Ese es el dogmatismo. ¿Y cuántas personas no conocemos nosotros el día a día sin necesidad de entrar a una institución académica? Sí, muchísima gente quien trabaje para un jefe, jefe por lo general son no tanto autoritarios, sino dogmáticos. Es una tradición de que yo sé y yo soy el jefe y por tanto eso es así. Y ya. Existe una segunda manera que es el no. No podemos conocer la realidad. Es el escepticismo, también es una doctrina filosófica que duda de todo, y en algunos casos más radical que en otros, y tiene dos tipos, en cuanto a su posición y en el campo de aplicación. En cuanto a su posición, es radical o absoluto, no, nada. Muy nuestros padres están acostumbrados a decir que no, no, y no lo van a hacer, y no lo van a hacer. Punto. ¿Por qué? Porque no. Jamás y nunca los puede sacar usted de esa negación. Está el duditativo, el puede ser que se conozca. Lo dudo, o sea, no sé si puedo llegar a conocer la realidad o no. Y está el campo de la aplicación que tiene tres elementos. El primero es el escepticismo general, nada de nada, muy parecido al primero o idéntico al primero que estamos viendo en cuanto a su posición. Los parciales son respecto a una cosa. No dudo que usted haya llegado temprano, pero bueno, puede ser que si algún día llegue temprano, como otro día no. O yo puedo dudar de que usted haya hecho la actividad, pero usted dijo que la subió y que el sistema fue lo que no. Una duda parcial de lo que está ocurriendo. Si en el sistema no está la actividad fue, no la subieron o hubo un error del sistema. Punto, ¿no? ¿Qué puede ser? No, no entra en esa categoría. Yo metódico, dudo de todo para quedarme con lo seguro. Esta duda metódica es lo que luego vamos a ver con Descartes para establecer un método. Uno cuando hace una tesis, uno duda, tiene un método para dudar. Dudo de este autor, dudo de este otro autor, dudo de este otro autor y voy construyendo algo lo que es realmente certero. ¿Qué consecuencias tiene? Como positiva, ayudar a rechazar engaños. Como negativas, las verdades deben demostrarse siempre y hay cosas que no se demuestran. Mi mamá me quiere y no necesita darme dinero ni nada para demostrarme que ella me quiere, que me ama, que daría la vida por mí. Pero es algo que yo no puedo obligar a que me lo demuestren porque se puede demostrar de mil maneras y en esas maneras no me dicen nada. Segundo, al final llega al dogmatismo. Siempre todo escepticismo radical va a llegar a un dogma. No, porque yo lo digo, no hay reflexión igual que en el dogmatismo. Y choca con la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros podemos decir no a todo o que no creemos en que exista nada? Es complicado. Si existe una manera a responder esta pregunta, sí la conocemos. ¿Cómo? Por medio de los vestigios que vamos viendo y las incongruencias que se van dando en la realidad. Porque si no pudiésemos conocerla, todo sería perfecto. Los invito, si no la han visto, vean la película El Show de Truman. Es un ambiente perfecto. Él cree que vive en su realidad hasta que empiezan a haber desperfectos en el sistema, porque por tantos años empiezan a haber desperfectos en el sistema y se dan cuenta de que, ojo, yo aquí estoy en algo que no es real. Tanto, lo que nosotros conocemos es las imperfecciones que tiene nuestro mundo, que nos hace darnos cuenta de lo que queremos conocer y lo que no queremos conocer. Platón, en el mundo antiguo, nos dice de que existen dos mundos, el sensible y el inteligible. El inteligible es donde se encuentran las ideas, es la verdad, que es lo que existe en sí. Toco el ejemplo de una lámina de acetato. En los proyectores de acetato nosotros colocábamos una lámina, luego se proyectaba la imagen. Para Platón, en ese caso, la idea real es el acetato, mientras que la proyección es una idea que está en el mundo de lo sensible, que es solamente una sombra de lo original. Eso, por medio del alma, está totalmente contemplando la idea. Y el alma es feliz mientras que contempla la idea porque está contemplando lo real.
pero existe un pequeño demonio, el demiurgo, y él nos hace caer, ¿sí? Nos hace caer, el alma cae al cuerpo, en la cárcel, es decir, en el momento en el que nacemos, nuestra alma cayó en un cuerpo y estamos presos dentro de él, y por medio de la percepción nosotros vamos conociendo las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas, como dije las cosas, como dije anteriormente, es una proyección de esa idea. Y por medio de la encarnación, o sea, se da un olvido. En el momento en el que el alma se encarna en el cuerpo, se da un olvido de todas las cosas. Las ideas son innatas, pero tenemos que irlas descubriendo, porque ya nosotros disfrutamos de esa idea ideal que está en el mundo, en el mundo inteligible, de esta parte de aquí arriba, lo disfrutamos. Pero luego con ese olvido y el alma como presa en ese cuerpo, hay un proceso de recuerdo, de reminiscencia. Es decir, poco a poco, ay, mira, ya sé caminar, yo antes como que caminaba, ya como, me gusta esto, me gusta aquello, y poco a poco voy dándome cuenta. Entonces diría Sócrates, los sentidos nos engañan, lo mejor que le puede pasar al hombre es morir, porque así más rápido transmigra el alma, más rápido llego a la idea, porque después que caigo del mundo inteligible, no puedo regresar en una vida, sino necesito reencarnar varias veces para poder tener todo el conocimiento que permita que mi alma vuelva a subir y a estar con el mundo inteligible donde está la idea, contemplándola. Una idea, si lo queremos entender más fácil, la idea del cristianismo. El mundo, demonio y carne nos colocan muchas tentaciones que debemos purificar para poder volver a llegar al lugar de donde salimos, que es la contemplación de la divinidad. Lo queremos ver desde el punto de vista religioso, intelectualmente es como lo acabamos de explicar. Hay otra visión que es contraria, más no contradictoria, en cuanto al pensamiento de Aristóteles, que nos dice que existe el alma, que lo envuelve todo, y una sustancia que es la forma y la materia de las cosas. Por lo menos una mesa tiene una forma y una materia. La materia es de lo que está hecho, la forma es la finalidad que nosotros le damos a ella. Nosotros la percibimos por medio de los sentidos, y eso es la facultad sensible. Todo lo sensible nosotros lo percibimos por los sentidos. Este sentido común, podemos llamar, es decir, donde llega todo ese conocimiento, es un sentido común, se transforma luego en una imagen sensible en la imaginación. ¿Por qué un sentido común? No es sentido común como nosotros lo reflejamos, que, ay, usted hace eso sin sentido común. No. El sentido común es donde llega todo. Es decir, todas las 50 formas y materias que yo he visto de mesa llegan a una sola. Y llegó ese concepto de lo que es una idea común de una mesa, que son patas sobre una tabla, 3 patas, 2 patas, 4 patas, dependiendo de la estructura de esa mesa. Y en la imaginación se me vuelve una imagen sensible, es la que se viene cuando me hablan de mesa. Entonces, se han dado cuenta ustedes que cuando les preguntan algo y ustedes de verdad tienen la idea, cierran los ojos como para recordar qué estamos buscando, la imagen que nos va a permitir hablar para decir lo que estamos haciendo. Y luego se da el intelecto, el cual está primero activo y luego pasivo. Activo es cuando se da la abstracción. ¿Qué es el proceso de abstracción? Es cuando tengo la idea sensible de la mesa y empiezo a descomponerla. Mesa tiene patas, la mesa tiene una tabla, la mesa sirve para poner cosas, para ta, y llego al intelecto pasivo, que es la idea, la esencia ideal o el concepto que yo establezco sobre una mesa. ¿La mesa qué es? Es una estructura de 4 patas, de 3 patas o de 2 patas, una estructura que tiene unas patas, unos soportes, sobre una tabla o sobre una superficie plana que me permite para colocar cosas y ya. Ese sería un concepto que ya ha pasado por todo ese proceso que estamos presentando. Esa sería otra manera de conocer. Pero la que nos mueve a nosotros es la de la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque ya es más científica, ya tiene un método que establece Descartes. Descartes vive entre en 1596 a 1650. Y él nos habla del conocimiento. El conocimiento es un proceso que se da del paso inductivo al deductivo. Lo inductivo es cuando yo voy de lo particular y llego a lo general. El deductivo es cuando yo comienzo de lo general y llego a lo particular. Nos damos cuenta que la flecha nos señala que va hacia arriba. Por lo tanto, es un conocimiento que parte de las ideas claras que no podemos dudar. ¿Qué no podemos dudar nosotros en la naturaleza, en nuestra realidad normal? ¿De qué nosotros respiramos? De que nosotros nos movemos, de que nosotros existimos. Esto no lo podemos dudar. Y partimos desde cosas que son objetivas. Entonces no puedo dudar de que en este momento estoy sentado
en una silla y tengo al frente una mesa con una computadora y estoy hablando con 11 personas, según me dice el sistema. Esto es datos objetivos. Y este proceso se convierte en el conocimiento de todo cuanto es posible conocer. ¿Qué es lo que es posible conocer? Cosas que van más allá de nosotros. Dios, los números, son cosas que se deben deducir, porque son cosas que trascienden, que son abstractas, no son concretas como lo inductivo, sino cosas abstractas. Para ustedes decirme qué es el número 3, deben representarme gráficamente el número 3, deben darme características, pero yo digo, no, mañana me tienen que traer en una caja el número 3. No vamos a poder encajar porque es algo abstracto, algo que está fuera de la capacidad, igual que Dios. Mañana me tienen que traer a Dios para poderlo estudiar en el laboratorio. Es algo que se escapa a nuestra capacidad racional y a nuestro poder asumirlo dentro de un espacio y un tiempo determinado. Esta problemática del sujeto para Descartes se soluciona cuando yo pienso. ¿Por qué? Porque él en su famosa frase, que me imagino que la hemos escuchado, cogito ergo sum. Pienso, luego soy, luego existo. Cogito es pienso, ergo luego, sum es un verbo del verbo ser, luego soy, existir o semejar o parecer. Entonces, pienso, luego existo. Esto se convierte en el eje central, esto convierte en eje central al sujeto. ¿Por qué? Porque viene en contradicción con la idea medieval de que Dios era el centro de todo cuando existía. Y por tanto es reconocido como ser pensado. El sujeto piensa las cosas, pero también se piensa a sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de pensar las otras cosas, pero también lograr pensarse a sí mismo. ¿Esto qué hace? Reformula el concepto de pensamiento como capacidad racional. Hasta ese momento, hasta donde él llega, el pensamiento es la capacidad racional que tienen las personas. Descartes, ¿qué hace? Lo amplía, dice, la imaginación es pensamiento, la voluntad es pensamiento, la percepción es pensamiento. ¿Por qué? Porque estimula nuestro cerebro. Entonces, la capacidad racional va acompañada de la imaginación, de la voluntad y de la percepción. Todo eso es lo que viene a conformar, y nosotros estamos claros hoy en la actualidad de que todo eso es pensamiento. De esto, pensar implica existir. Si yo no pienso, no existo, porque pensar hace referencia a las diferentes actividades del pensamiento. Entonces, en este punto es un poco radical también su pensamiento, pero dice, ser humano que no piensa no tiene existencia, no tiene sentido en el mundo. Y aquí, por cómo él reafirma en su libro Meditaciones Metafísicas, reafirma ese cogito ergo sum, afirmando lo siguiente. Yo soy, existo. Esto es cierto. Pero ¿cuánto tiempo? Todo tiempo que dure mi pensar. Pues, ¿acaso podría suceder que si cesase por completo de pensar, cesara al mismo tiempo de existir? ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Cuánto tiempo yo soy o existo? Existo en el tiempo y en el tiempo en el que yo piense. Si yo pienso 2 horas, existo 2 horas. Si yo pienso toda mi vida, existo toda mi vida. Es decir, es esa capacidad de estar consciente de lo que está pasando, que al final en lo que vimos al principio, en el acto de conocer, el conocimiento es estar totalmente pensando y viendo la realidad, es decir, ese acto de conocimiento. El método cartesiano lo podemos resumir en esto que tenemos aquí al frente, en este diagrama, si queremos llamarlo así. En un primer momento existe la duda metódica que nace de el conocimiento sensible es un sueño, es decir, los sentidos me están engañando, me están haciendo ver algo que no es, como un sueño. Conocimiento racional, un genio maligno, ¿será que es un genio maligno que me está engañando la realidad? Y así comienza el postulado de la duda metódica, luego se va a convertir en un método. ¿Será que esta tesis que yo estoy planteando es un sueño, algo que no es realizable? Comenzamos aquí, en el conocimiento sensible. Y luego viene, ¿será que estos autores que yo estoy estudiando me están engañando? Luego viene la certeza. Pienso, existo, por medio del conocimiento intuitivo, es decir, la certeza parte de que yo, broma, o sea, estos dos autores como que lo que me dicen no es. Y eso que yo estoy viendo en la tesis como que es muy amplio, creo que debo enfocarlo de otra manera. Es decir, la intuición, mi pensamiento me van haciendo que lo vaya concretando. Luego viene el criterio de verdad. Esto lo puedo, ¿qué es lo que va a ser la epistemología? ¿Este conocimiento que yo estoy estudiando es verdadero o no? ¿Cómo lo hago? Por medio del método que asumo. Claridad y distinción. Esto puede ser
Ya llego al punto de que esto es claro y se distingue de lo demás. Por tanto, y aquí colocamos el ejemplo que él plantea en reflexiones metafísicas, Dios existe y es veraz. Es decir, tu reflexión lo lleva a decir de que Dios existe y por tanto es algo veraz. Es la claridad y la distinción bajo el criterio de verdad. Podríamos nosotros decir, no sé, que la sociedad necesita de un modelo que vaya orientado a desarrollar las capacidades audiovisuales de la persona. Eso es un conocimiento y es veraz porque necesitamos desarrollar las capacidades audiovisuales para poder entender el mundo que estamos viviendo. Y por tanto, esto se convierte en ideas innatas, es decir, eso ya venía con nosotros, la capacidad de conocer, de desarrollar esa duda metódica venía con nosotros, solo tendríamos que enfocarla. Eso es lo que se llama el conocimiento absolutamente seguro. Pero ¿qué pasa? Como existen ideas innatas que vienen con nosotros, también vienen ideas adventicias, es decir, las que nos vienen dadas sobre el momento en el que vamos viviendo. Y esas son ideas ficticias, ahí hay un errorcito, serían ideas ficticias. Y esas ideas ficticias son lo que comenzamos aquí. ¿Será que mi tesis es un sueño, algo irrealizable? No, claro que se puede realizar y lo cancelamos. Y este genio maligno, ¿será que estos autores nos engañan? Sí, 3 autores me engañaban y los eliminé. Me quedé con lo que es la certeza. Y este es el proceso, un método de cómo se debe desarrollar. El método que ustedes, cualquier método que ustedes vayan a hacer, lo pueden desarrollar bajo este principio. ¿Por qué? Porque esta es la base de todo método científico. Aportes a la ciencia René Descartes. Primero hace una ruptura con el pensamiento medieval donde el hombre es el reflejo de Dios. El hombre se conoce en su comunicación con Dios. Coloca que el hombre es parte del mundo, de un mundo que se le asemeja a él. Es decir, la realidad que nosotros vivimos se asemeja al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre la va moldeando según sus necesidades. Segundo, no existe, por tanto, semejanza entre hombre y el mundo. Se encuentran separados, porque Dios unía tanto al mundo como al hombre como una representación. Descartes que dice, no, son separados, porque el objeto es una cosa y el sujeto es otra cosa. El sujeto moderno es el que conoce el mundo a partir del conocimiento de sí mismo, de pensarse, de entenderse. Lo conoce a través de representación, es decir, se conoce a sí mismo y lo que se va representando dentro de la realidad. La duda se establece como método. Todo método científico nace desde la duda. ¿Qué paradigma nace desde la duda? ¿Por qué? No, yo como que no creo que el método cuantitativo sea el necesario para mi investigación y nació el cualitativo. Luego eso empezaron el sociocrítico. Y hay otros que dicen que cual y quanti. Y existen mil y una manera de cómo enfocarlo. Otros ven los métodos como o paradigmas, otros ven los paradigmas como métodos, es decir, existen infinidad de maneras de enfocarlos. Por eso es que debemos leer el manual desde el principio para entender cómo lo enfoca la universidad en la que estamos. Porque para unos el método es lo mismo que paradigma, o que un nivel de investigación es lo mismo que un método. Es algo que es dependiendo de cómo la sociedad del conocimiento lo ha ido asumiendo o cómo esas personas han ido creyendo que se puede establecer nuevos paradigmas, que los vamos a analizar sobre Kuhn en el próximo encuentro. Y nace el subjetivismo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que el objeto siempre nos marcaba. Y aquí tenemos la capacidad de dudar. Y si yo dudo, por tanto reflexiono. Y si reflexiono, existo y el sujeto viene a ocupar un rol fundamental en lo que estamos desarrollando. ¿Qué pasa? Contra estas ideas innatas, contra este conocimiento que ya tenemos, estilo Platón, viene Jung, que viene a establecer otro totalmente diferente. Existe impresión de la reflexión e impresiones de las sensaciones. Eso se convierte en una idea simple. Por ejemplo, una impresión de las sensaciones, me estrellé con una pared y me di un golpe en la cabeza. La impresión de la reflexión es, no debo volverme a pegar con una pared ni con nada sólido porque me va a doler la cabeza. Y eso es una idea simple. Debo evitar eh, tocarme con algo que sea duro. Luego vienen las leyes de la asociación de las ideas. Esta idea simple es una relación de ideas y conformación de ideas complejas. Es decir, pero yo el otro día me estrellé con una pared de cortina y no me dolió. Empiezo a hacer una reflexión y voy a sacar las palabras, que es lo que me va a decir. Llegar a la conclusión de que debo evitar chocarme con paredes de concreto, pero puedo chocarme con paredes de tela. La palabra es lo que va a hacer y va a darle sentido a eso.
Esta primera parte que estamos viendo es lo que se llama la percepción. Cómo mi cerebro va entendiendo lo que va encontrando de una manera objetiva. Y luego está esta parte que es el razonamiento y las proposiciones, razón necesarias y de hechos contingentes. Y todo esto está dentro de lo que se conoce como el espíritu. Si nos damos cuenta, siempre ubicamos el conocimiento en el alma o en este caso en Jung, en el espíritu. El alma para los griegos, espíritu ya para los modernos. El espíritu es lo que se engrandece al contemplar algo. Por eso dicen, hay las personas que contemplan las obras de arte, sea música, lo que sea, llenan su espíritu. Para los griegos, llenar el alma era poder entrar y profundizar en cosas que iban mucho más allá de lo que se estaba estableciendo. Por tanto, es importante que esta reflexión que se van haciendo vayan trascendiendo en el comportamiento de lo que estamos realizando.